Volat a Ràdio, con Pau Mitjans. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volat a Radio, tu podcast de cultura ciclista. En Volat a Radio arrancamos nueva temporada, nueva campaña. Ya teníamos ganas de ciclismo, teníamos ganas de que rodasen las bicicletas. Sí que lo han estado haciendo en las últimas semanas, sobre todo las de ciclocross a nivel de competición, y la gran mayoría de los equipos, tanto masculinos como femeninos, pues ya los hemos visto en las primeras concentraciones de pretemporada, también en los primeros test y algunos ya en Australia, porque la semana que viene empieza el World Tour y por lo tanto vuelve la competición de primer nivel como tal. Lo analizaremos aquí en Volat a Radio, que como os decíamos, empezamos temporada y cada año intentamos pues ir mejorando, ir ajustando cositas, y también lo vais a notar en este podcast porque vamos a modificar un poquito el formato, muy parecido al que ya teníamos, pero un poquito más centrado en la actualidad, pero con la visión de Volata y repasando algunas de las noticias, sobre todo que tanto a Olga Ábalos como a un servidor nos hayan llamado más la atención. También este año, y en lo personal, y ya me vais a excusar que lo comente aquí al inicio, bueno, pues un servidor va a estar unos meses fuera, va a estar unos meses de baja por una buena causa, y es la paternidad, así que en próximos días, en próximas semanas, pues ya veréis cómo se hace este relevo, pero bueno, en todo caso no nos vamos, allí seguiremos, pero sí que durante algunas semanas, algunos programas, pues un servidor se va a ausentar, pero Volat a Radio sigue, ¿vale? Por lo tanto, que esto quede claro. Ahora empezamos, pero antes, como siempre, si le podéis dar al me gusta del programa y del capítulo en función de la plataforma que uséis para escucharnos, os lo vamos a agradecer muchísimo, no os cansamos de decirlo y no nos cansamos de agradeceros el apoyo que nos dais, y también podéis comentar lo que os parezca, tanto en Spotify como en iVoox, como en cualquier plataforma en la que podáis dejar comentarios, sobre todo. Y también seguidnos en redes sociales, @ccvolata en Instagram y en X, para no perderos ningún detalle. Ahora sí, empezamos y saludamos, como siempre, a Olga Ábalos. Questa edizione si decide alla volata, en una volata. Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y no sé si te puedo decir aún feliz año o no, porque ya estamos grabando a 14 de enero, entonces es esa frontera, ¿no?, en la que ya no sabes si decir feliz año o no. Yo creo que sí, ¿no? Feliz año todavía. De hecho, para mí, de hecho no, la nos lo frontera la podríamos marca. decir en cualquier momento del año, ¿eh? Sí, exacto, Casi. sí. Pero para mí la frontera la marca cuando aún no te has visto, ¿no?, con esa persona. Entonces Sí, aún sí, como sí. tienes durante el mes de enero esos días para celebrar el año. En todo caso, como decíamos al inicio, este 2026 que ya ha empezado, también a nivel ciclista, a nivel de competición, y por lo tanto también hemos hecho lo propio desde Volat a Radio, ajustando un poco las tuercas, porque vamos a matizar, a pulir algunos detalles del podcast. Ya veréis, ya lo vais a ir escuchando, ¿no?, que esta parte de actualidad, esta primera parte del podcast, pues la vamos a modificar un poquito, nada, lo más mínimo, pero también para que sea un poquito más dinámico y también pues para dar nuestro punto de vista a según qué noticias que nos hayan llamado la atención, ¿eh, Olga? Sí, este 2026 también, bueno, vamos a ir probando, bueno, un formato un poquito distinto, ¿no?, al que venimos haciendo en esta última temporada, también para
para ir, bueno, lo que comentabas antes, ¿no? Para ir ajustando, para ir encontrando esa personalidad y también el formato que nos permita ir tomando el pulso a la actualidad y a la vez no dejar de poder ofrecer nuestra mirada también a nuestros oyentes y también a nuestros lectores. Uh-huh. Exacto, vamos a ir un poquito más al grano, seguramente, sí. en según qué temas, porque también consideramos, ¿no?, que muchas veces hay tanta información, hay tanta actualidad que nos perdemos en ella, buceamos muchísimo. Entonces aquí lo que vamos a hacer desde Volata Radio es, tanto desde el prisma de Olga como desde el prisma de un servidor, los capítulos que pueda estar, pues seleccionaremos 3 noticias de la actualidad que nos hayan llamado la atención, 3 noticias cada uno, para comentarlas y ponerlas sobre la mesa. Entonces, en estas noticias sí que nos vamos a parar, sí que nos vamos a detener, pero habrá otras, ¿no?, que porque o no las consideremos relevantes en ese momento o porque creamos que preferimos destacar una u otra, pues las vamos a dejar o bien para otro momento o que naveguen por allí, por este mar de información. Entonces, yendo al grano, Olga, ha empezado prácticamente la temporada, lo va a hacer la semana que viene en Australia. ¿Cuál es la primera noticia que nos traes, Olga? Pues mira, una de las cosas que he ido siguiendo en los últimos días ha sido estos últimos coletazos del mercado, ¿no? Estos últimos traspasos de corredores a nuevos equipos. Y claro, el que más me ha llamado la atención ha sido el fichaje de Oscar Only por el equipo Ineos, porque normalmente ese tipo de fichajes, ¿no?, suelen hacerse incluso anunciarse, ¿no?, unos meses antes, ¿no? Y estamos acostumbrados que casi esa última semana del año, ¿no?, todos los equipos pues ponen en orden las plantillas y anuncian las bajas y las altas para la temporada que viene, pero de alguna forma como que lo de Oscar Only no lo veíamos venir y justo ha sido bastante reciente, ¿no?, que se ha hecho este fichaje, ¿no? Casi como cuando en el fútbol se cierra el mercado de invierno, ¿no? Como algo así, ¿no? Como si fuera esta segunda tanda, ¿no?, de fichajes. Y claro, este traspaso de alguna forma rompe un poquito las dinámicas habituales que habían en el ciclismo profesional, y ponen, bueno, no sé si en evidencia, pero sí que hace que ciertas voces, especialmente las del Picnic, el equipo Picnic, que son los perjudicados, ¿no?, por este fichaje, pues digan, a lo mejor tendríamos que repasar cómo se hacen los fichajes en el ciclismo, ¿no? A lo mejor tendríamos que ver cómo se colocan las cláusulas, ¿no?, en los contratos, para que no sucedan ese tipo de cosas que empiezas el año, empieza la temporada y de repente te quedas sin un corredor, y además tan importante, ¿no?, como es en el caso de Oscar Only. Y no sé si en ese sentido pues el ciclismo debería, futbolizarse un poquito, ¿no? Y que haya unas reglas un poquito más claras, ¿no?, de cómo hacer los fichajes y cuándo. Por ahí iban las declaraciones de Iwan Spekenbrink, que es el director del Picnic, que hacía unas declaraciones, ¿no?, diciendo algo así como: necesitamos que el ciclismo tenga un sistema de transferencias como el fútbol, que tú puedas cambiar de equipos, pero que tengas que encontrar la manera de que esta transferencia tengan, llegar a un acuerdo, ¿no?, con el nuevo equipo. No me salía la palabra. Dice que ahora ya hay como muchos juegos que se están dando en el ciclismo, sobre todo por los agentes, y que es un caos, ¿no?, todo esto. Entonces venía a decir esto de que habría que tener un marco donde todo fuese mucho más, no sé si transparente,
pero que las reglas estuviesen mejor definidas, ¿no? Un sistema de transferencias, él dice literalmente como en el fútbol, con cláusulas de rescisión, Correcto. con cláusulas establecidas, que tengas que negociar, que las dos partes tengan que estar de acuerdo. Entonces, bueno, es un gran Sí, debate, ¿eh? Es un gran debate. Es un debate, y además hay una parte que también, a diferencia del fútbol, que obviamente los agentes, ¿no?, también tienen mucho que ver, ¿no?, en cómo se hacen los fichajes y los traspasos y no, a ver, y son, como te diría, no dejan de ser contratos privados, ¿no?, entre una persona, ¿no?, y la empresa que lo contrata, que en este caso es el equipo de fútbol. Pero parece que hay como más, no sé si diría transparencia, o al final, ¿no?, todos los detalles de los contratos acaban por saberse. Los periodistas saben cómo también narrar ese tipo de cosas o explicarlas. Y en el ciclismo es que yo, por ejemplo, no he visto nunca un contrato, ¿no?, de un ciclista. O sea, no sé exactamente cómo explicarlo, qué tipo de cláusulas hay, si hay primas, si no hay primas. Yo creo que nos falta como mucha información, ¿no?, de cómo funcionan los contratos, creo yo. Bueno, sí que es verdad que en el fútbol también aparecen algunos, ¿no? Hay mucha especulación. Sí, Pero para mí, otra de las cosas significativas, y lo comentaba, ¿no?, recientemente con gente del sector, con gente del ciclismo y de dentro de los equipos también, ¿no? A mí algo que me parece súper contradictorio y que también es muy distinto a otros deportes, en el ciclismo, es que un corredor puede hacer la pretemporada con los colores de otro equipo, ¿no? Y es decir, en el ciclismo es año natural. Imagínate, tú fichas a un ciclista, ¿no? O vendes a un ciclista, mejor dicho, ¿no?, a otro equipo, ¿no? Entonces, este corredor hace la pretemporada con su nuevo equipo y se lesiona. Pero claro, se ha lesionado aún siendo o formando parte del anterior equipo, ¿no? Ya, wow. Entonces, Sí, claro, esto es un aquí tema. Sí, hay sí. una problemática, es decir, pasan pocos casos, pero bueno, puede ocurrir, ¿no? Imagínate tú, firmas un nuevo contrato con un nuevo equipo y quien se tiene, por lo que tengo entendido, quien se tiene que hacer cargo de esta baja es tu anterior equipo. Aunque tú ya hayas dicho que no lo vas a renovar o que no va a formar parte de tu escuadra la temporada que viene, ¿no? Entonces creo que también habría que repensar cómo se establecen los años, ¿no? Yo creo que en la última carrera del año se tendría que acabar esa temporada y el mercado tendría que empezar a contar a partir de allí, porque es muy raro que acabe en octubre, más o menos, y que hasta el 1 de enero no se firmen los nuevos contratos y no puedas vestir los colores. Y esto genera una serie de circunstancias, pues que creo que no pasa en otros deportes, ¿no? Porque al final, en el fútbol, se cierra, creo que es a 30 de junio, ¿no? La temporada. Entonces, y ya muchos jugadores pues ya empiezan la pretemporada con su nuevo equipo. Sí que es cierto que las últimas operaciones de mercado, pues pasa lo que pasa, pero no sé, me parece algo a tener en cuenta también. Sí, yo creo que tienes razón, habría que replantear algunas cosas. No sé si todos los contratos funcionan así como tú dices, pero porque creo que en algunos casos sí que se ha podido dar algún tipo de cierre fulminante, ¿no?, del contrato por algún tipo de circunstancias, ¿no? Pero sí que está claro que aunque el contrato con el nuevo equipo de un corredor se haya anunciado, pongamos, como el caso de Ayuso, ¿no?, o el caso de Renko Benenpool, a finales de, bueno, o en septiembre o en octubre, ¿no?, que fue en septiembre, que fue en el caso de Ayuso más concretamente. Claro, Ayuso está obligado, ¿no?, a vestir los colores del UAE hasta el 31 de ese año, ¿no? Claro, al pero menos si Ayuso se cuando lesiona, sale en carretera. si se lesiona en noviembre, Sí.
Claro, se lesiona en Claro, noviembre y una lesión de larga duración, que le tiene media claro, temporada siguiente parado. Ostras, en aquí... en el caso de Ayuso tendríamos que ver en qué momento, cómo fueron las circunstancias, porque yo no sé si fue, si en el momento en el que anunciaron que ya no seguiría la temporada siguiente se cerró el contrato o no, porque Ayuso ya no, o sea, se terminó el contrato, quería decir, porque Ayuso Claro, pero tú ya no compitió. firmas contratos, entiendo, anuales. Claro, esto es algo Mm, que entiendo que cada caso es un mundo sí, y yo creo que cada caso es un mundo. hay Sí. corredores que forman parte de los equipos, hay otros corredores que son autónomos. Bueno, habría Sí, que verlo todo, ¿no? Habría que, pero sí. sí que me parece una cuestión relevante, ¿no? De ostras, Ujú. pues estos meses limbo de alguna manera solucionar este pequeño problema, si es que lo consideran como un problema, que yo desde fuera sí que veo que aquí hay un cierto margen de mejora, como decías tú también en el caso del mercado de fichajes. Sí, porque además digamos que es un... a ver, yo no digo que hayan cambios de corredores a media temporada, porque esto no se ha visto nunca, ¿no? Creo en en el ciclismo. Y es como, bueno, creo que son prácticas que se han ido adquiriendo, ¿no? A lo largo de los años, porque siempre se ha hecho así, ¿no? Y forma parte del fair play, ¿no? De la forma de, de este deporte, pero claro, estamos viendo cosas que pues a lo mejor están haciendo que se tenga que dar una vuelta a algún tipo de situación, ¿no? Y estoy hablando pues de eso, del caso de Ayuso o el caso de Derek G, ¿no? Por ejemplo, Ujú. ¿no? Que ha estado sin correr durante varios meses por aparentemente rebeldía contra el equipo, pero bueno, a lo mejor es que buscaba romper el contrato y no podía, también ¿no? Ujú. Es una situación también complicada. Y también casos como el de Utebrug, ¿no? Creo también, ¿no? Cuando se fue al Visma, si no estoy equivocada, Sí, porque como sí. ha ido cambiando de equipos en los últimos años, pero bueno, que sí, han habido algunos de estos culebrones, ¿no? Que a veces los nombramos así, y que a lo mejor con otro tipo de contratos o dinámicas contractuales, pues sería un poquito más fácil. No lo sé, no lo sé, pero Pues bueno, dejamos son el cosas debate abierto que sobre sí, la sí. mesa. Si queréis Ujú. comentar algo relacionado con esto, vuestro punto de vista, recordad que lo podéis hacer en comentarios. Vamos a por la segunda noticia. En este caso yo me quería decantar por un tema de calendario. Simple, el calendario de Jonas Vingegaard y de Wout van Aert, ¿no? Son dos calendarios que se han conocido esta semana. El de Jonas Vingegaard, bueno, llama especial la atención, ¿no? Su apuesta por el Giro de Italia. Será la primera grande de la temporada. Hará también Tour de Francia, por supuesto. Y antes solo lo veremos, de momento, en el UAE Tour y en la Volta a Cataluña. Es Sí, decir, hasta sí. el Tour de Ujú. Francia solo va a competir en tres competiciones, ¿no? UAE Tour, Volta a Cataluña y Giro de Italia. Ya sabemos que Vingegaard es de los que compite poco, diríamos. Es un ciclista más de los de antes a nivel de calendario, por no compararlo con su gran rival en el Tour de Francia, que es Tadej Pogačar. No sé si te sorprende, Olga, el calendario y si te gusta que Jonas haga el Giro de Italia. A mí personalmente creo que es un aliciente que pueda ganar las tres grandes, algo que, por cierto, Pogačar aún no ha hecho. No, y yo creo que Vingegaard podría hacerlo Sí, 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 perfectamente. Y perfectamente. además bueno, supongo que para justificar un poco la participación en el Giro, pues dijo que quería añadir, ¿no? La maglia rosa a su palmarés. Y bueno, puede ser que sea una carrera que le vaya bien. Y además, quizá puede ser una gran preparación para el Tour de Francia, el Ujú. Giro, ¿no? Porque digamos que se salta toda la parte de clásicas, por decirlo así, y entonces a partir del Giro yo entiendo que es cuando empieza ya la preparación para el Tour de Francia.
de Jonas Vingegaard. O sea que también es un todo o nada para él, ¿no? En este sentido, hacerlo de esta forma. Nunca lo ha hecho, el doblete Giro Sí. Tour, si no voy equivocado. Sí, sí. Entonces, bueno, va a ser también un experimento para él. Las 2 últimas temporadas, pues no le ha acabado de ir bien su llegada al Tour de Francia, ya sea por una caída o bueno, porque al final el año pasado, pues Pogačar estuvo muy por encima del danés. Pero en todo caso, este doblete Giro Tour también he leído, ¿no?, en algún sitio que, bueno, que gente del mundo del ciclismo pues decía que lo que comentabas tú ahora precisamente, ¿no, Olga? Que quizá para un tipo como Jonas Vingegaard, por sus características, por su forma de correr, por su forma de entender la bicicleta, a nivel de preparación, pues puede ser un buen test el Giro de Italia Sí. para afrontar después el Tour de Francia con garantías. Yo lo veo así y además también hay que tener en cuenta que este año hay una baja muy importante, ¿no? En el Visma. Mira, me la has Que pisado, es otra de las... mira, ya la vamos a comentar por aquí, es sí, otra ¿no? de las noticias que quería comentar, buen cable me has lanzado, Claro. que es la Hombre, retirada sonada de Simon Yates, sí, sí. que Te la para he mí... dejado ahí cortita y al pie, Sí. Pau. Es que sí, sí. No sé si vas a coincidir conmigo, que también es una de las noticias del año, no tanto por el qué, sino por el cómo se ha producido, ¿no? Porque al Sí, final, es muy ostras, raro, es sí. muy raro. Vamos Es muy a... raro. Yo no tengo información sobre lo que ha podido suceder. De lo que he leído, me parece extrañísimo, ¿no?, que el equipo lo anunciara, bueno, con el 5 o el 6 inicial, ¿no?, con las fotos de pretemporada que se hacen, y que creo que fue el 7 de enero, dijesen Ujú. que yo me bajo de la bicicleta y que no voy a seguir pedaleando, y que los ha pillado a todos, al Visma al primero, a contrapié, ¿no? Viniendo de ganar el Giro de Italia, un corredor con este pedigrí, con esta ascendencia. Decía Alberto Contador que no le sorprendía tanto. Es decir, por una parte no me sorprende que un corredor así se quiera retirar y se quiera retirar por todo lo alto. Lo que sí que me sorprende es que haya tomado la decisión de un día para otro. Como si Bueno, él... yo dudo mucho que haya sido de un día para otro, No, ¿eh? yo ¿No? también. Yo creo Pero que lo esto, que ha parecido es esto. sí, lo ha parecido, pero yo creo que esta decisión, yo creo que ya la venía contemplando desde hace mucho tiempo, porque no terminaba, ¿no?, de conseguir las victorias que él quería. Siempre estaba como bueno, como líder, ¿no?, en alguna carrera para el Visma, pero siempre tenía algunos días malos, ¿no? ¿Sabes? Como que no terminaba de concretar nada. Y creo que la victoria en el Giro de Italia, que totalmente inesperada para él, también lo dijo, como que a lo mejor ahí fue el momento, ¿no? De decir, bueno, vale, ya he hecho lo que tenía que hacer. Y seguramente, no sé, a veces estas cosas las tienes dentro y luego aparecen en el momento adecuado, ¿no? Y a lo mejor fue ese momento, decir, vale, ahora sí, ahora estoy preparado para retirarme. Pero dudo mucho que esto se haga, o sea, que se haga de un día para otro, aunque el De equipo un se día... muestre, Ya, se muestre sorprendido, pero no es que sé. incluso el propio Jonas Vingegaard en la presentación del equipo, ¿no? Ujú. Decía que fue un gran impacto para ellos y que se suponía que iba a ser una gran parte del equipo del Tour, que iba a ser un buen ayudante y que ahora tendrán que descubrir qué hacen y a quién traen al Tour, ¿no? Ya. Es decir, me Mm. sorprende que en un equipo donde a priori lo tenían todo tan planificado, lo tienen todo tan milimetrado, todo tan estructurado, que pueda pasar por alto una decisión de estas características. Obviamente es una decisión del corredor, ¿no? Y aquí al final, pues hay que respetar la decisión del corredor, pero es como muy sorprendente. Ya, es decir, que Simon Yates no hubiese dicho nada internamente.
Ni que Es que, dejase entrever, ¿no? ya, yo es que que ahí, podría ahí cerrar esta puerta. también, es que ahí tengo mis dudas también, ¿eh? Porque, mira, voy a hacer un pequeño inciso, ¿eh? Que no sé si tendrá que ver con esto o no, porque cada equipo es un mundo. O sea, cada equipo funciona de una forma diferente, hay dinámicas internas distintas, etcétera. Pero cuando estuve en la presentación del equipo UAE, Sí. eh, cada vez que a un corredor se le preguntaba sobre otro corredor del equipo, aunque solo sea, ¿va a ir contigo tal corredor a tal carrera o vais a formar, porque dentro de, bueno, pues hay como grupos, ¿no? Dentro de cada equipo, ¿no? Pues el grupo que acompaña siempre a Pogačar en el Tour, ¿no? El grupo de Almeida. Entonces hay como corredores que más o menos tienen una temporada planificada porque encajan, ¿no? con ese líder, ¿no? Y entonces cada vez que a un corredor, fuera cual fuera, se le preguntaba sobre otro corredor, nadie decía nada del otro corredor. Entonces a eso me sorprendió mucho. Digo, a ver, tú no sabes si Almeida va a hacer esto o no va a hacer aquello, o no sabes con quién vas a ir al Tour. Y nadie quería como mojarse por otro corredor, aunque fuera entre Marc Soler y Pavel Sivakov. Ujú. Y eso me sorprendió mucho porque lo vi como una política de comunicación del equipo. Porque Totalmente. es difícil que si tú eres Marc Soler no sepas con quién vas a ir a Volta a Cataluña o no sepas con quién vas a ir al Tour, ¿no? Más allá de Pogačar. Entonces, quizá no sé, también es una forma de proteger al equipo, ¿no? Delante de, pues eso, de algún error que tú puedas decir en una declaración o cosas que todavía se están gestando y no están seguras, pues de esta forma todo el mundo se cubre, ¿no? Y no sé si hay algo parecido en el Visma, ¿no? O sea, que pasa que eh, a lo mejor era algo que ya se estaba cociendo y todo el mundo se sorprende, ¿no? O tiene que comunicar que ha sido por sorpresa. Eh, Esto supongo que lo descubriremos en las próximas semanas, cuando se puedan hacer entrevistas a Simon Yates o las cosas estén un poco más tranquilas. Como todo, ¿no? Iremos desgranando cómo se ha cocido o cómo se ha cocinado esta decisión. Pero bueno, es sorprendente. Y sorprendente, sí, sorprendente. Yo te digo, a mí me sorprende el cómo, el Mm. qué, lo puedo llegar a entender perfectamente, que te quieras retirar del ciclismo. Creo que Simon Yates tiene 33 años, por lo tanto ya ha hecho una carrera, un palmarés envidiable, estando en lo más alto, ganando el Giro de Italia. Lo que me sorprende, ya te digo, es el cómo. Es Sí, decir, sí, el sí. 7 de enero, cuando el equipo ya está en marcha, que Jonas Vingegaard, que... Y me sorprende de esto, ¿no? Que es un corredor que prácticamente nunca se moja, siempre mide muy bien sus palabras, diga que le ha sorprendido, que van a tener que ver cómo replantean, ¿no? El tour, que sea un Ujú. gran impacto. Esto es Que a lo mejor no lo lo que me sabía, sorprende. Jonas Vingegaard, pero que yo creo que el equipo sí que sabía. Bueno, veremos. En todo Veremos, ¿eh? Pero bueno, caso, esto se veremos, sabrá veremos. porque al Sí, seguro, final seguro. prácticamente todo se sabe, ¿no? Y Ujú. veremos en qué queda todo. Lo que está claro es que el Visma va a tener que replantear a quién lleva de líder en las grandes vueltas cuando no esté Jonas Vingegaard, en este caso en la Vuelta a España, ¿no? Veremos con, Correcto, con correcto. quién va, con qué corredor va. Uno de los que va a estar precisamente en la Vuelta a España es Wout van Aert, un Wout van Ujú. Aert que si su tobillo Ay, no sí. le hace... No le da problemas porque ya ha estado operado y en 10 días ya ha vuelto a subirse a la bicicleta y Sí, sí, realmente sí, ya hemos visto fotos, ya hemos se, visto fotos y digo, madre sí, mía, sí, 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 bueno, al final están están hechos hechos. de otra pasta, tío. Me lo ha sacado de la boca. Pues un Wout van Aert que va a hacer Omloop, Strade Bianche, Tirreno Adriático, Milán-San Remo, Tour de Flandes, París-Roubaix, Tour de Francia y Vuelta a España. Un Wout van Aert que ha hablado bien de la Vuelta, dice que es uno de sus objetivos a nivel de llegar bien a la competición española
y que, bueno, es un calendario que Buah. no sorprende a nadie, ¿no? Al final habíamos Sí, visto un Wout van Aert que algún año había hecho Giro de Italia, pero al final centrado en clásicas belgas, ese Tirreno Adriático de por medio, sobre todo para encarar, ¿no?, la Milán-San Remo y Tour de Flandes y París-Roubaix, que estoy seguro que van a ser sus tres principales objetivos de la temporada de piedras. a mí me sorprende bastante que vaya a la Vuelta, sobre todo en esta Vuelta a España, que es de las más duras y de las más que, bueno, sí, con muchos miles de metros de desnivel y pensada para escaladores. A ver, supongo que irá con el objetivo, ¿no?, pues de conseguir el maillot de puntos y alguna etapa, pero digamos que será una vuelta que a lo mejor se le puede atragantar un poco Bueno, él decía que a Wout tenía van Aert, asuntos pendientes en la Vuelta, Sí, hombre, sí, que eso fue una seguro. salida dolorosa en Eso 2024, pero seguro. que vuelve con mucha Pero motivación. wow, Sí, 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 sí. pero es que además va a ser, bueno, a ver qué tiempo hace, pero puede hacer mucho calor. Será una vuelta durísima, ¿eh? Sí, Vuelta durísima. Buah. lo que dice también es que el Mundial de Canadá le ronda por la cabeza y que la Vuelta la ve como una posible preparación Ah, ideal para estar bueno, en su mejor pues nivel, puede ¿no? ser, Pues por puede ahí ser. ya... Pues mira, pues a lo mejor va a la vuelta, lo tendremos en Barcelona, eso es la buena noticia, que lo Sí. veremos ahí en Barcelona. Bueno, lo veremos en las primeras etapas, ¿no? Pero aquí estaba pensado en el Sí, Tour, lo veremos en el Tour, lo veremos en el en Tour, el Tour sí, sí, de sí. salida por Barcelona. Pues repasados los calendarios de Vingegaard y de Wout van Aert, también hemos comentado la retirada de Simon Yates. Te toca poner a ti Ujú. noticias sobre la mesa, Olga. Pues mira, otra de las cositas que le voy dando vueltas estos días es también a Juan Ayuso y a su encaje en el, en Hombre, el Juan Lidl, Ayuso. en el Lidl Trek, porque bueno, en el próximo número de la revista veréis una entrevista a Juan Ayuso y, y es un Juan Ayuso que bueno, lo vi bastante, ¿cómo te diría? Aliviado, Ujú. aliviado y muy contento de este cambio que había, este cambio de equipo, pero también un Juan Ayuso que de alguna forma está aprendiendo como a marchas forzadas lo que significa ser ciclista profesional y sobre todo líder, ¿no?, de un equipo. Y a esto me refiero bueno, aunque es muy joven y a veces pues es un tipo impulsivo, ¿no?, de sangre caliente y hay cosas que él mismo reconoce que tiene que ir puliendo si realmente quiere ser esa figura de líder a la que aspira. Entonces, digamos que me encontré con un Juan Ayuso que está pasando está aprendiendo a marchas forzadas, ¿no?, de qué significa ser una estrella en el ciclismo profesional para lo bueno y para lo malo. Y Ujú. eso me gustó, que tiene capacidad de autocrítica, pero también nos pide a los periodistas que tengamos un poco de paciencia con él. A ver, se ha marchado a un equipo donde a las primeras de cambio ya uno de sus compañeros sí que va a compartir liderato, que era Matías Esquelmós, Sí, pues le sí. frenaba con un poco los pies, ¿no? De decir, hey, Bueno, vienes claro, es a que Lidl Trek, pero aquí también hay gente que ya llevamos un tiempo por aquí, que somos líderes del equipo. Aparte, Matías Esquelmós es que ya estaba cuando era Trek Segafredo, es decir, es una institución, ¿no?, dentro de Lidl Trek, y le paraba un poco los pies como diciendo, keep calm. Después el fichaje de claro, Derek G, que claro, veremos es que cómo se adapta. Estamos hablando de un equipo con Mats Pedersen,
con Jonathan Milan, que obviamente son corredores distintos, ¿no? Pero que no dejan de ser líderes también en su equipo. Entonces, yo creo que Juan Ayuso obviamente viene de un equipo donde líder supremo era uno, que era Tadej Pogačar, pero que aquí no va a ser el líder per se. Se lo va a tener que trabajar, se lo va a tener que currar, lo va a tener que demostrar en la carretera sobre todo. Y si quiere ser líder en el Tour de Francia, ¿no? Que creo que es un poco lo que está buscando Juan Ayuso con la salida de UAE, va a tener que demostrar que es capaz de ser solvente, como ya demostró en su día en la Vuelta, en una carrera de 3 semanas y en una carrera como el Tour de Francia con lo que conlleva y la presión que supone. Sí, por eso también desde el equipo han hecho como un plan a 4 años vista para que eso pueda suceder, digamos. Entonces, él mismo sabe que conseguir resultados esta temporada no es una utopía. Yo creo que también por lo que comentas, porque el equipo se tienen que ajustar muchas piezas internamente en este equipo. Hay mucha gente con mucha personalidad dentro del equipo. Y él va al menos ha puesto el traje de aprendiz. Voy a aprender, ¿no? Como si en el UAE quizá no hubiera aprendido lo que él pensaba que se tenía que aprender, ¿no? O no. Hay muchas cosas por que no se han contado, ¿no? Y además, y tampoco las puede contar Ayuso, porque una de las cláusulas o una de las condiciones para salir del UAE es que no puede hablar del UAE. Entonces, esto ya quedó clarísimo en pretemporada, cuando los periodistas que intentamos hacer alguna pregunta, pues él no, digamos que tiene, no sé si prohibido, pero además sí, es una condición que no puede hablar de UAE y por lo tanto no se le puede preguntar sobre UAE. Y claro, hay cositas que no sabemos de cómo ha ido las cosas internamente, pero sí que está claro que él sabe que va a tener que currárselo y que al menos esa primera temporada, pues para él va a ser como, no un pasito atrás, pero una forma de tomar un poco de aire y de saber dónde está, quién es y qué quiere hacer, ¿no? Y a partir de ahí, pues seguir hacia adelante, quizá en un equipo donde no hay tanto ruido alrededor, ¿no? Como puede ser UAE, donde, claro, el ruido es enorme, ¿no? Y también, pues Pogačar, Machín y toda la cúpula directiva del UAE, que quieras que no, pues bueno, siempre hay un run, ¿no? Por ahí. Gianetti, etcétera. Entonces el Lidl Trek creo que en este sentido es un equipo que genera menos ruido y creo que ahí le puede ir bien como para sentar un poco, calmarse y redescubrir qué rol ocupa dentro del pelotón profesional. Pues veremos cómo le va a Juan Ayuso. Desde aquí, pues desearle toda la suerte del mundo, porque al final, no nos olvidemos, Juan Ayuso es un corredorazo. Es el ciclista, estoy hablando de memoria, pero creo que es el ciclista, o fue el ciclista más joven en subir en un podio de la Vuelta a España. Tiene 23 años, tiene una larga carrera por delante, entonces, obviamente, al final, cuando la vara de medir es Pogačar, todo es mucho más difícil, ¿no? Guste o no guste, si vienes del equipo de Pogačar, pues la vara de medir actualmente, a día de hoy, es de Pogačar, y hasta que este no pase... Y él tiene muy claro que él contra Pogačar no tiene nada que hacer. O sea, lo tiene clarísimo. Pues que él y entonces, él y todos. Entonces, él ya está apuntando en el momento en el que Pogačar empiece su declive, que a lo mejor será de aquí, pues no sé, un par de temporadas o así, pues bueno, veremos, pues ahí ya él tiene que estar ya listo como para poder aprovechar, ¿no?, el espacio que va a dejar Pogačar en algunos momentos. Entonces, bueno, ya se está planteando todo así. Súper.
veremos. Pues vamos a la tercera. Vamos a la tercera noticia. Vale. Voy a disparar yo porque la última la has dicho tú. Para mí es Sí. el inicio de temporada en Australia. Vale. Y lo planteaba en este sentido, claro, puede ser un tema muy amplio, ¿no? Pero hay dos cosas que me han llamado especialmente la atención, ¿no? Y es que al final el World Tour ya hace años que está empezando en Australia. Bueno, porque al final seguramente allí, pues a día de hoy, se dan los condicionantes de temperatura perfectos, ¿no? Para que se puedan disputar las primeras carreras del calendario, porque ya es tradición. Y a mí se me planteaban dos cuestiones. Y esto creo que lo habíamos comentado, pero siempre me gusta ponerlo sobre la mesa, si realmente dais por iniciada la temporada como tal con estas dos carreras en Australia, es decir, si os las tomáis ya en serio o si os parecen de pretemporada, esto por una parte. Yo creo que cuando se suman puntos UCI, cuando tenemos ganas de ciclismo y de hecho hay muchos corredores, ¿no?, que se toman muy en serio este inicio de temporada y sino que se lo digan a Simon Belfort. Pero es que después mirando números, digo, voy a ver cuántos ciclistas australianos hay en el World Tour, ¿no? Porque muchas veces hay pruebas que se celebran, pues que si el UAE Tour, ¿no? Estas que salen un poco de las grandes pruebas, ¿no? Que si el Tour de Polonia, que si el Grand Prix de Canadá, que si el Tour de Wanchi, ¿no? Estas pruebas que quedan un poco desdibujadas en el World Tour. Pero si vas a buscar... yo ahí tengo un matiz con esto. ¿Con el qué? Matiza No, lo que quieras. en el hecho de que yo creo que no podemos, no sé, creo que no se puede poner en el mismo saco el Tour de Wanchi con el Grand Prix de Canadá, ¿no? Que es una prueba que sí que queda, al menos desde nuestro punto de vista europeo, es como, ¿no? Queda como al otro lado del océano, etcétera. Pero bueno, que es una prueba con décadas de historia, ¿no? Sí, con prestigio, y con prestigio, ¿no? No, totalmente. Yo lo decía más por las pruebas que salen del continente europeo, ¿no? Que al final pues, vale. son las principales pruebas del World Tour, no nos vamos a engañar. Las de más prestigio pues, son las que se celebran en continente europeo, en suelo europeo. Si cogemos las pruebas que salen de suelo europeo, pues tenemos ¿no? El Tour de Wanchi, el Grand Prix de Canadá, tenemos el UAE Tour y tenemos estas dos pruebas en Australia. Y creo que no me estoy dejando ninguna, ¿no? Entonces, claro, digo, ¿cuál es la proporción de ciclistas australianos en el World Tour? Simplemente para ver números, ¿no? Y decir, es algo extraño, ¿no? Y realmente, para mi sorpresa, tanto en categoría masculina como en categoría femenina, el número de ciclistas del World Tour es muy elevado. Es decir, en categoría masculina están en el top 10 de países, es decir, hay 27 corredores australianos, hay más corredores australianos que alemanes, que estadounidenses, que colombianos, que eslovenos, que portugueses, que suizos, es decir, obviamente, pues Bélgica, Italia, Francia son los que más corredores tienen, pero es que si te vas al World Tour femenino, son el sexto país que más corredores aporta al World Tour por delante de España, ¿no? Entonces, bueno, no, simplemente me parecía interesante ver esto, ¿no? A nivel de ciclistas que se puedan sentir suya la carrera, ¿no? Porque se disputa en sus carreteras, cuántos había y me parecía curiosa pues este dato. Pues no me había parado a mirar el número de australianos. Hombre, hay muchos. En cada equipo o en casi cada equipo al menos hay uno, ¿no? Seguro. Estamos hablando que Australia es un continente. Sí, sí. Es decir, que obviamente, sí, pues sí. claro, hay mucha población, ¿no? Pero ostras,
bueno, 27 corredores son Hombre, muchos. son muchos, ¿eh? Son muchos, ¿eh? Teniendo en cuenta que aquí, es decir, es un deporte, que se me entienda la expresión, ¿eh? Es un deporte muy eurocentrista, el ciclismo. Sí, 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 no, totalmente. Y también sería interesante ver qué progresión en número de corredores ha habido a lo largo de los años, ¿no? Porque para muchos australianos, para poder ser profesionales, tenían que venir a Europa a correr, ¿no? Porque entonces, o al menos correr en la primera división, ¿no? del ciclismo. Mira, haciendo una Y búsqueda rápida, Olga, si nos vamos 10 sí, años para atrás, había vale. 25 corredores y eran el sexto Wow, país. El sexto hostia, país que ay, más perdón. corredores aportaba. Es decir, que al final es algo que incluso ha perdido un poco, ¿no? Es decir, hay países Sí, como sí, sí. Noruega, Dinamarca, le han pasado por delante. Y si nos vamos, estoy buscando aquí en Pro Cycling Stats, que realmente es una web con estadísticas interesantes. Obviamente son datos y los datos hay que analizarlos, ¿eh? Pero si nos vamos al 2006, eran el octavo país, con 21 corredores. Es decir, que O al sea que se final han mantenido se más han o menos, mantenido. ¿no? Y mira, Sí, el sí, sí, dato de sí. 2006, había 104 corredores españoles en la primera categoría. Y actualmente, para hacer una comparativa, Ujú. de 104 hemos pasado a 29. Uh, madre mía. Ostras, esto duele, ¿eh? Esto, sí, sí. Duele mucho, ¿eh? Sí, sí, hemos visto, bueno, pues como estas tendencias, ¿no? Pero que Australia siempre se ha mantenido en esta veintena de corredores con este repaso rápido que hemos hecho ahora. Pero nada, me parecía, bueno, significante aportar algún dato más Ujú, relacionado con ujú. este inicio de temporada, No, muy interesante. que va a ser, recordemos, la próxima semana, día 20 de enero, empieza el Tour Down Under, con 5 etapas, si no voy equivocado. Bueno, 5 más un prólogo. Ujú, Y en categoría femenina, el Tour Down Under va a empezar 3 días antes, el 17 de enero, por lo tanto, desde esta misma semana, el próximo sábado. Ya sabéis que aquí, cuando nos levantemos, esto a mí me gusta bastante, ¿no? Levantarme por la mañana y ver lo que ha pasado, porque te pones al día rápido. Pues desde el sábado ya vamos a tener World Tour, en este caso femenino, y en competición como tal, que ya suma puntos UCI, que ya son las primeras carreras de la temporada, y que obviamente nos sirve para hacer bueno, pues previsiones de lo que va a ser el resto del año, pero sí que ya para ir destacando algunos de los corredores a tener en cuenta, como por ejemplo el primero que me viene a la cabeza es un tal Javier Romo, ¿no? Que allí el año pasado consiguió su primera victoria como profesional y que después acabó haciendo un buen año. Así que, si te parece, Olga, vamos a por tu tercera sí, pregunta y así ya rematamos el podcast. eso mismo. Mira, pues Pregunta no, noticia. la noticia. Pues mira, mi última noticia es una que también es bastante de actualidad y cercana a los días que nos encontramos grabando este podcast, que es bueno, la nueva edición del ciclocross de Benidorm, que si no nos hemos descontado será el cuarto año, Sí, ¿verdad? la cuarta edición. La cuarta edición del Benidorm, de esta prueba de la Copa del Mundo de ciclocross. ah, que siempre aporta este contraste, ¿no? Tanto de meteorología. Es que estaba pensando en esas últimas pruebas de ciclocross bajo la nieve, ¿no? Precisamente en una de las pruebas donde Van Aert se rompió el tobillo, y eso, que van a pasar de la nieve al sol, al sol de Alicante. Y bueno, es una prueba que, bueno, va a volver a tener una gran participación internacional. No va a estar Wout van Aert por razones obvias, porque todavía se está recuperando de ese tobillo, pero sí que va a estar Mathieu van der Poel. Va a estar Mathieu van der Poel, también va a estar, que ya
hay aquí ya una prelista, ¿no? de participantes, pues tendremos a Thibaut Nice, ¿no? Sí. A Tibor del Grosso también. A Ton Aers también estará. Víctor Van de Poel también estará. Felipe Ors, por supuesto. Felipe Ors, pues eso, Kevin Suárez, ¿no? Y todas, Ismael, Esteban. Bueno, es que estoy repasando, sí. Bueno, o sea, va a tener una muy buena participación. Es que estaba aquí revisando una todos. Una participación de lujo. Es la 10ª prueba de la Copa del Mundo de la UCI. Una Copa del Mundo que lidera Mathieu Van Der Poel, que este año, como la anterior, solo sabe lo que es ganar. Está intratable realmente. El dominio de Van Der Poel sobre la bicicleta de ciclocross es espectacular, porque gana en todos los terrenos y de todas las formas. Es una posibles. pasada, sí. Es una, no sé. Es de esos corredores, de esos deportistas, mejor dicho, que hacen fácil cosas que son súper difíciles, ¿no? Y para mí esto es lo que diferencia a los grandes deportistas, ¿no? Que tú ves a cualquier deportista, ya sea por la tele o en directo, ¿no? Y dices, ostras, pero si esto lo puede hacer cualquiera. Hay otros que los ves sufrir, ¿no? Que ves, bueno, pues como tienen algunos problemas más, pues que Van Der Poel es de esos que dices, pero si me subo a la bicicleta y esto lo puede hacer todo el mundo. Y vamos, te subes a la bicicleta y creo que no darías ni 2 pedaleadas como las da el neerlandés. Pues que este año ha ganado, está viendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pruebas ya de ciclocross. Sí. Y el año pasado también hizo lo propio hasta en 8 ocasiones. Es decir... es espectacular. Mira, precisamente, la última vez que Van Der Poel no quedó primero en una prueba de ciclocross fue en la Copa del Mundo de Benidorm de 2024. Hace 2 años, sí, correcto. Esa prueba la ganó Wout van Aert, pero esa temporada 23-24 fue la única prueba en la que no acabó primero. Es decir, lleva 3 años, 3 temporadas, siendo primero en todas las pruebas donde compite, excepto en Benidorm 2024. Por lo tanto, hay motivos un poco para la esperanza, ¿no? Este fin de semana. Bueno, a lo mejor es que el calor, no sé si el calor, pero el tipo de terreno a lo mejor tampoco le encaja del todo, ¿no? A Van Der Poel, porque el año pasado no participó, ¿no? Van Der Poel, y ganó Thibaut Nice. Ahora te lo confirmo, pero creo que sí. Un momento, que estoy aquí abriendo, porque no lo tengo en la mente. Bueno, yo lo tengo delante la clasificación general del año pasado. Pues sí, pero exacto. Sí, y ganó Thibaut Nice. Pasa que, claro, no participó Van Der Poel, sí, no voy equivocada. Por tanto, no participó, porque si hubiese participado hubiese... Sí. Bueno, veremos. A ver, es un ciclocross muy diferente, el de Benidorm. Tiene una parte técnica. A ver, todos son técnicos, pero en este caso, como no hay la parte de barro, ¿no? Y la parte de meteorología, el circuito debe jugar con otros elementos, ¿no? Que aporten dificultad. Y sí que, bueno, es un circuito donde hay cositas, hay muchas cositas todo el rato, ¿no? Y bueno, ahí pues eso hace que los corredores con más técnica quizá tengan más opciones, ¿no? de estar delante o de ir remontando plazas, ¿no? También, porque a veces en el ciclocross depende de qué circuitos, que es casi imposible ir remontando. Y bueno, en el de Benidorm, pues yo creo que es uno de los difíciles en este sentido.
Totalmente. Bueno, veremos. También en categoría femenina, y con esto cerramos, va a estar pues Lucinda Brand, que es la líder de esta prueba, de esta Copa del Mundo, Selena Alvarado, ¿no? Pues Shirin Van Anrooy, también una buena participación femenina para este... No es el Festival de Benidorm, lo podría ser, porque realmente va a ser un auténtico festival tener ciclocross del bueno y con los mejores corredores tan cerquita de casa. Ay, ¿te puedo explicar una anécdota y con esto cerramos? Claro que Mira, sí. la última vez, hace unas semanas que estuve por la zona de Alicante, ¿no? Haciendo entrevistas a corredores y presentaciones de equipos. Bueno, me alojé una de las noches en... Espera, perdona. Uy, Olga va a tener que beber agua, creo, ¿eh? Porque, bueno, Sí, ya está, ya he sí, ¿eh? bebido. Ya has Sí, bebido perdón, ¿eh? agua. Yo también Sí, tengo sí. aquí la botellita de agua porque al final los Sí, sí. pollos hay que sacarlos. Sí, los pollos hay que sacarlos. Bueno, entonces, uno de los días me quedé alojado en un hotel que estaba justo al lado del Parc de Folletes, que es de Ujú. una de las zonas de donde se tiene lugar, ¿no? el ciclocross, el de Benidorm, y estuve paseando por dentro porque me hacía como ilusión, ¿no? y me parecía imposible que aquello se convirtiera en un circuito de ciclocross. O sea que, digamos que los organizadores han hecho un gran trabajo de imaginación, prospección para sacarle provecho, ¿no? A un terreno que dirías, wow, aquí se puede hacer ciclocross. Pues sí, se puede hacer ciclocross si lo tuneamos, ¿no? Como es conveniente, utilizando incluso ciertas partes que ya estaban urbanizadas, ¿no? Con cierto mobiliario, ¿no? de los parques. Pues bueno, pues se customiza todo aquello para que haya el ciclocross, que tengo que decir que no es nada llano, todo, es un espacio que está en pendiente constante. Ujú. Así que también eso creo que le da más dificultad también al circuito. Pues estaremos pendientes de este circuito, de esta Copa del Mundo en Benidorm, y ahora sí nosotros ya cerramos el capítulo, pero antes lo haremos con la pregunta final. Volata Radio. Ciclismo, cultura, periodismo. Y es muy fácil. ¿Cuál es vuestra predicción para este año? No la que creéis que va a pasar, sino la que queréis que pase. Una predicción para este 2026, para esta temporada. Lo podéis dejar en comentarios, las vamos a leer en el próximo episodio. Olga, ¿qué te gustaría que pasase esta temporada si tuvieses que elegir algo para decidir? Ostras, me gustaría que X corredor hiciese esto, o que viésemos tal cosa en tal carrera. ¿Con qué te quedarías? Wow. Mira, me gustaría que Wout van Aert consiguiera un monumento. Uh-huh. Eso sería como el deseo uno principal. Uh-huh. Venga, ya que tú Y te has decantado por el World Tour masculino, yo me voy sí, a decantar por el World Tour femenino, voy a barrer para vale. casa y voy a Ujú. decir que esta predicción, o me encantaría que Paula Blasi ganara una carrera importante, no sé cuál, del World Tour. Sin presión, obviamente, Buen deseo, pero buen sí deseo. que, Sí, sí. ostras, creo que es una predicción factible, y creo que sería un paso adelante para el ciclismo femenino español, para el ciclismo femenino catalán, ¿no? Que Paula Blasi pudiese dar este salto adelante que ya ha demostrado de lo que es capaz, y ahora que todos los astros se alineen, no sé cómo decirlo, ya estoy aquí desvariando, pero que en todo caso que todo le vaya bien a Paula Blasi este 2026. Muy bien, pues buen deseo, buen deseo. Pues si no quieres añadir nada más, nosotros vamos a ir cerrando, Olga, el capítulo.
Y bueno, yo sí que añadiría una cosita más, Venga. que la próxima vez que hagamos el podcast ya serás papá. Seguramente. Sí. Y nada, eso, que quería felicitarte y desearte lo mejor. Muchísimas gracias. Tendremos una oyente más de Volata Espero. Radio. Seguro. Le vamos a poner Volata Radio desde pequeña para que se duerma. Pero en Muy todo bien. caso, veremos cómo va todo. Volata Radio va a seguir. No os preocupéis por esto, porque al final lo importante es que Volata Radio siga, sea con quien sea, y vais a poder seguir teniendo el podcast. Veremos qué periodicidad, lo estamos acabando de cerrar, pero no os preocupéis que Volata Radio va a seguir pues allí para que podáis informaros, os podáis poner el podcast donde queráis, ya sea en el coche, en el gimnasio, yendo para casa, pero que podáis seguir disfrutando de este contenido que tanto nos gusta hacer y que tan buen recibimiento ha tenido por parte de todos vosotros. Hasta la próxima, que vaya todo muy bien. Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista.